Bien, a ver, me indican si se ve la pantalla, la presentación que voy a presentar. Bien, vamos a ver lo que es el análisis dimensional. ¿Todos pueden ver la pantalla? Por favor, a ver, me dicen algo. Sí, profesora, sí se mira. Ya. Sí, profesora, se ve muy claro. Ya, está bien. Entonces empezamos con la grabación y para poder dar inicio a la clase. Vamos a ver lo que es el curso de CAS. El análisis dimensional es el tema que se va a tratar hoy. El curso lo lleva con el profesor Efraín Támara. Por el día de hoy lo van a llevar conmigo. Y ya posteriormente igual van a estar siguiendo con el curso con el docente. Bien, seguimos. Bien, vamos a arrancar con lo que viene en la presentación. ¿A qué se menciona o qué se indica lo que es el análisis dimensional? El análisis dimensional en la física, a ver, vamos leyendo lo que indica la definición, por favor. Lo que nos indica la definición dice que es la medición en la física es fundamental. Lo que trata la física es siempre de darnos un valor con determinadas unidades. Por ejemplo, tenemos las unidades del metro, el metro es en la longitud, tenemos en el tiempo, por ejemplo, el segundo, minutos, horas. En el peso tenemos lo que es el kilogramo, tenemos las libras, tenemos mucho tipo de unidades. Y dependiendo a cada clasificación, ¿no? Como ya dijimos, el peso, otro es la longitud. Por ejemplo, también podemos medir la temperatura. La temperatura no solo se mide en Celsius, también se puede medir en Fahrenheit, en Kelvin, en Rankine. O sea, hay infinidad para determinar el tipo de unidades. Lo que nos indica el análisis dimensional va a ser que de cada dimensión, si se quiere, va a haber solo una forma de denominarlo como una unidad. Y por eso vamos a ir viendo a cuáles se refiere. Igual, en un breve resumen les he explicado, pero vamos a leer lo que significa el análisis dimensional. Te dice, la medición en la física es fundamental. Para ello es necesario establecer un conjunto de unidades convencionales para cada magnitud física. Esto permite diferenciar una magnitud de otra. Como ya les había dicho, tener un montón de unidades para detallar una cierta dimensión es un poco complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te puedo estar hablando de metros, viene otra persona y te habla de yardas, por ejemplo, te habla de millas. Ya no nos vamos a entender. En cambio, si es que ya sabemos que para la longitud su unidad fundamental es el metro, ya todos los que hablen de longitud van a saber que simplemente se tiene que hablar de metros. Y ya no vamos a estar convirtiendo los metros, por ejemplo, a millas, a yardas, a kilómetros. Ya no vamos a tener esa confusión. Simplemente vamos a hablar de lo que es el metro. Igual para el peso. Como ya usualmente hacemos, cuando vamos a comprar, por ejemplo, arroz, azúcar, decimos 1 kilo. O sea, porque ya el peso está relacionado con solo los kilogramos. Y ya no estamos diciendo, por ejemplo, en vez de comprar 1 kilogramo, no estamos diciendo, deme 100 gramos, perdón, deme 1000 gramos de arroz, por ejemplo, ¿no? O sea, ya sabemos que en sí con lo que tenemos que familiarizarnos más es con el kilogramo y ya no con derivados. Bien, te dice, ¿qué es la magnitud? Todo aquello que puede ser medido. Como ya lo hemos dicho, por ejemplo, el tiempo se mide, los kilogramos se miden, las longitudes, por ejemplo, la intensidad de electricidad también se mide, la intensidad luminosa también se mide, la fuerza, la calor, que es en temperatura, también se mide. Todas esas todas esas magnitudes que se pueden medir se llaman magnitudes. Y todo lo que no se puede medir no será referenciado como magnitud. Bien, seguimos con ¿qué significa medir? O cómo sabemos, claro, ¿qué significa medir?
Ahí vamos a ver la definición. A ver, ¿qué nos indica lo que es medir? Te dice medir consiste en comparar dos cantidades de una misma magnitud, donde una de ellas es la unidad patrón. Eso es lo que es medir. Simplemente medir es aquello que es medible. Por ejemplo, la alegría. Uno cuando está alegre, ¿se puede medir la alegría? No se puede medir, entonces no es una magnitud. Entonces, eso es algo de lo cual la física no se encarga, o sea, no toca esos puntos. En cambio, como ya les había dicho, la intensidad eléctrica se mide. Es por eso que cuando agarramos los focos, tienen diferente medida en watts, ¿no? Entonces, esa también es una magnitud que se puede medir. Esa es la diferencia. Bien, entonces la clasificación de las magnitudes por su origen. Tenemos dos tipos de magnitudes. Tenemos las fundamentales, que es de las cuales van a ir originándose otras magnitudes, y esas son las derivadas. Por ejemplo, ¿no? Los colores. Los tres colores fundamentales son el amarillo, el rojo y el azul. Esos tres. Pero al momento de combinar estos, podemos encontrar lo que es el morado, podemos encontrar lo que es el celeste, y así. O sea, se van derivando, hasta el naranja también sale de ahí. Entonces, esto es igual. De las magnitudes fundamentales empiezan a derivarse o empiezan al momento de juntarse, surgen las magnitudes derivadas. A ver, vamos a ver lo que son las magnitudes fundamentales. Bien, te dice que son aquellas magnitudes que convencionalmente servirán como base para deducir las demás magnitudes físicas. Ojo que esto es según el sistema internacional. Es en base a esto que vamos a usar estas 7 magnitudes. Hay otro tipo de sistemas y como anteriormente lo dije, también hay otras unidades para cada magnitud. Entonces, lo que vamos a tratar ahorita es el sistema internacional. Bien, para el sistema internacional, por ejemplo, en la magnitud física, la unidad que se va a tratar o que se va a usar es el metro, ¿sí? Y su símbolo va a ser una M minúscula. Para la magnitud física del tiempo, igual su unidad va a ser el segundo y su símbolo es una S. Para lo que es la masa, su unidad es el kilogramo y su símbolo va a ser kg. K de kilo y G de gramo. ¿Sí? Y así vamos a ir viendo. Seguimos avanzando y tenemos lo que es masa. Claro, lo que tenemos es la temperatura. Como ya anteriormente les dije, la temperatura se puede medir en Kelvin, Celsius, Fahrenheit, Rankine, pero lo que usa el sistema internacional es el Kelvin. Y vamos a quedarnos con esto. Entonces, Kelvin es una K subsímbolo. Como les dije también, una magnitud fundamental es la intensidad de corriente. Se va a medir en amperes y el símbolo va a ser una A. La cantidad de sustancia, que su unidad va a ser el mol, y su símbolo también igual va a ser mol, ¿no? Se mide por moles. Y la intensidad luminosa, su unidad va a ser la candela, y su símbolo es una C con una D. ¿Sí? Esas son las 7 unidades o magnitudes fundamentales para lo que es el sistema internacional. Siempre que hablemos de ese sistema, nos vamos a basar en estos 7. Como ya les dije anteriormente, hay otros sistemas y que ponen en uso otro tipo de unidades. Bien, seguimos avanzando y tenemos lo que es el análisis dimensional para magnitudes vectoriales. ¿A qué se refiere una magnitud vectorial? Por ejemplo, no es lo mismo decir que, por ejemplo, un carro va a 30 metros por segundo que decir que un carro va a 30 metros por segundo hacia la dirección del norte. ¿Con esto qué decimos? Que la velocidad es una magnitud que puede ser dada solo en números y sigue siendo velocidad, y otra darle una dirección. Si le damos una dirección, la velocidad ya no es un valor numérico, es un vector. ¿Por qué? Porque el vector te da dirección, te da valor y te da ángulo. Por ejemplo, si decimos que se está yendo hacia el norte y es en un plano horizontal, entonces diremos que su dirección es hacia el norte, ya tiene una dirección, la velocidad es un vector
Y también podemos decir que su ángulo con la superficie es 0. ¿Por qué? Porque va a ir al ras del suelo, porque el auto no sube ni baja, porque no te dice eso. Entonces tiene una dirección, tiene un ángulo y tiene un valor. Entonces la velocidad también es... Disculpen, por favor. Y así podemos decir que la velocidad tiene dirección, ángulo y módulo. Bien, entonces seguimos viendo lo que es la ecuación dimensional. La ecuación dimensional, ¿a qué se debe o qué es lo que nos indica que es? Leemos lo que es la definición y vemos qué te dice. La ecuación dimensional dice es una expresión matemática que nos permite establecer una magnitud física en función de las magnitudes fundamentales. O sea que en base a lo que son las magnitudes fundamentales vamos a poder escribir una ecuación dimensional. Y eso es lo que vamos a tratar hoy día. Por ejemplo, te dice que si B es una magnitud física, su ecuación dimensional en siglas ED va a ser B entre corchetes. Te dice, según el sistema internacional, las ecuaciones dimensionales son para las magnitudes fundamentales. O sea, que vamos, si tenemos magnitudes derivadas, todo lo tenemos que llevar en siglas de las magnitudes fundamentales. Para que se entienda mejor, aquí al cuadro que vemos al costado, vemos la longitud y vemos su ecuación dimensional. No es lo mismo que su símbolo, ojo. Por ejemplo, en la longitud, su símbolo era la m de metros, pero su ecuación dimensional es una L mayúscula. Y así podemos ver el resto. A ver, por favor, vamos viendo eso un rato. A ver, con lo que respecta al tiempo, por ejemplo, su símbolo era una S de segundos, pero su ecuación dimensional es una T. Igual de la masa su símbolo era de los kilogramos, pero su símbolo, su ecuación dimensional es una M. De la temperatura era su símbolo Kelvin, pero su ecuación dimensional es teta, por ejemplo. Intensidad de corrientes I, cantidad de sustancia va a ser N, intensidad luminosa va a ser J. Entonces, teniendo todo eso presente, vamos a lo que es sus formas de expresarse en ecuaciones dimensionales de las magnitudes derivadas. Acá lo vemos en un cuadro, el análisis dimensional para algunas magnitudes derivadas. Ahora, si les presento de esta manera, ustedes no lo van a entender. Entonces los vamos a detallar al costado. Ya lo vamos a ir viendo. Ahorita les comparto para poder resolverlo juntos. Ya, aquí está. Acá sí lo vamos a poder detallar. Y lo vamos a poder explicar. A ver, van revisando el cuadro un rato. Bien, vamos a detallarlo al costado. Acá lo resolvemos. Podemos ver lo que es área. A ver, área, o según ustedes, el área de qué se deriva. Área de longitud o metro cuadrado, porque ya hay un 2. A ver, el área. ¿Cómo llamamos el área? Por ejemplo, el área de un cuadrado es lado por lado, por ejemplo. Para que se entienda mejor, vamos a ponerlo por acá. Lo ponemos por acá, vamos a ver lo que es área. El área, ¿cuál es el área? Por ejemplo, cuando dijimos vamos a vender un terreno de 120 metros, ¿metros qué? Metros cuadrados, ¿no es cierto? Pero metros cuadrados Metros sería cuadrados.
longitud por longitud, ¿no es cierto? Pero la longitud por longitud, ¿qué es? Acá lo vimos en este cuadrito de acá. ¿Longitud qué es? Es una L. ¿No es cierto? Entonces acá lo ponemos. Vamos a tener que el área va a ser igual a L por L. Eso es lo que es área. Pero acá tenemos exponentes de 1. ¿No es cierto? Entonces solo ponemos la misma base. Y si cada uno tiene un exponente 1, los exponentes se suman. Entonces sería 1 más 1 sería el valor de 2. Y eso es lo que vemos acá en el cuadro. Vemos que el área es el cuadrado. ¿Y cómo lo hemos desglosado? Sabiendo que el área es una longitud por longitud. Y si su ecuación dimensional es L, tenemos que L al cuadrado es la ecuación dimensional de área. ¿Sí? Y así vamos a ir desglosando lo que es volumen, velocidad, aceleración. De la misma forma. Acá insertamos otra vez la ecuación. Y vemos volumen. El volumen, por ejemplo, como hallamos el volumen de un cubo. Siempre es es base por altura por el espesor. ¿Sí? Entonces sería los tres que he dicho, base, altura, espesor, ¿qué son? Son longitudes los tres. Entonces ponemos longitud por longitud y por longitud. Tenemos 3 veces lo que es longitud. Eso es lo que es volumen. Entonces, insertamos otra vez ecuación. Ponemos el volumen es igual. Longitud, la ecuación dimensional de longitud es una L nada más. Entonces ponemos L por L por L. Y como ya hemos dicho anteriormente, los exponentes de las ecuaciones dimensionales de cada longitud. Hasta ahí sí se va entendiendo, ¿no es cierto? Alguien me dice, ¿qué pregunta? Profesora, Sí, se le sí, está está entendido. A ver, uno a la vez. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se vuelve a explicar? Sí se entendió, ¿no es cierto? Bien, entonces seguimos avanzando. Velocidad. ¿Cuáles son las unidades de la velocidad? Insertamos por acá y ponemos lo que es velocidad. La velocidad, ¿cómo se mide? ¿Cuáles son las unidades más conocidas de la velocidad? Son el metro por cuadrado, perdón, metro por segundo al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es el metro? Que lo ponemos a un costado nada más. La velocidad es metros por segundo. ¿Qué son metros? Ya lo hemos dicho que metros es longitud. Y segundos es tiempo. Si nos vamos al cuadro anterior, esto lo vamos a copiar por acá para que lo puedan ver y se les entienda mejor. Vamos a poner por acá. La velocidad es longitud entre tiempo. Entonces esto será igual. Hay que hacer igual. Insertamos otra vez la ecuación y le ponemos por acá. Velocidad es igual. Longitud. ¿Qué hemos dicho que la longitud es? Su ecuación dimensional es una L. Entonces simplemente lo ponemos en la fracción. Sería L entre el tiempo. La ecuación dimensional del tiempo es una T mayúscula. Entonces ponemos T.
Y ahora, y ustedes me dirán, no, pero eso no es igual a lo que está en el cuadro. En el cuadro es así. Para que sea una multiplicación, todas las ecuaciones dimensionales tienen que ser expresadas en multiplicación. No puede haber divisiones, no puede haber sumas ni restas, solo multiplicación. Entonces ponemos L, T, como está dividiendo, ¿cómo pasa a la parte superior? Pasa con un exponente negativo. Entonces sería L por T, pero T ya no sería T a la 1. Si decimos que tiene que tener un exponente negativo, sería T a la menos 1. Y eso es lo que se expresa en el cuadro que vemos al costado. Dice que velocidad, su ecuación dimensional es L por T a la menos 1. Y es así como se convierte o pasa de una división a ser una multiplicación. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, estoy concentradísima. Bien, entonces seguimos avanzando. A ver, ¿cuáles son las unidades de la aceleración, por ejemplo? Las unidades de la aceleración. Las unidades de la aceleración son metros por segundo al cuadrado. Son metros por segundo al cuadrado. Igual como lo hicimos anteriormente, vamos a llevarlo a sus magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales serán igual una división. Metros, ¿qué es lo que mide metros? Mide longitud. Entonces vamos poniendo longitud. Y lo que son segundos al cuadrado. ¿O a qué es lo que llamamos segundo? Segundo llamamos al tiempo, ¿no es cierto? Entonces los segundos lo cambiamos por tiempo al cuadrado. Bien, ahora lo llevamos a lo que es su ecuación dimensional. La ecuación dimensional de la longitud que dijimos es el metro. Perdón, es su ecuación dimensional. El metro es su unidad. Entonces longitud va a ser una L. Tiempo. La ecuación dimensional del tiempo es una T. Entonces solo pongo T. Pero ¿será solo T o T al cuadrado? Es T al cuadrado. Y ahora si lo vemos así, como dijimos, no se puede expresar como una división, tenemos que ponerlo en multiplicación todo. Para que se asemeje al cuadro del costado, ¿qué es lo que haremos? Pondremos L y T ya no sería la 2. Como está subiendo, va a ser T a la menos 2. Esa entonces sería la ecuación dimensional de la aceleración. Y es lo mismo que nos resalta en lo que es el cuadro. ¿Sí? Bien, seguimos avanzando, ya está la aceleración. Pasamos a ver lo que es fuerza. ¿Sí? Insertamos ecuaciones y lo colocamos por aquí. Entonces la fuerza, ¿cuáles serán las unidades de fuerza? Las unidades de fuerza van a ser los siguientes. Va a ser una división. Va a ser una división y va a ser kilogramos por metro. Ay, las unidades de metro es una M minúscula. Entre tiempo al cuadrado sería segundos al cuadrado. ¿Sí? Segundos al cuadrado. Esas son las unidades de la fuerza. La fuerza se mide en kilogramos metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, pero sabemos, o nosotros que sabemos, que los kilogramos son masa. Masa por metros, que es longitud. Y lo que es segundos es tiempo. ¿Pero tiempo qué? Tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado. Entonces, si esto lo llevamos a su ecuación diferencial, sería, vemos lo que es fuerza, igual
Ingresamos una fracción. Masa es M y longitud es L. Y tiempo es T. Igual como les había dicho, no puede ser una división, todo tiene que ser en multiplicación. Entonces todo esto lo llevamos linealmente. Entonces sería M, L, T, T a la menos T a la menos 2. ¿Por qué? Porque está dividiendo cuando pasa a ser lineal o a multiplicar, se vuelve negativo. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre lo que es fuerza? Eso es lo que es fuerza. Ahora, si se dan cuenta, trabajo y energía es lo mismo. ¿Y por qué son dos magnitudes diferentes? Eso depende del medio en el cual sean ejercidos. La fuerza y el trabajo. En sí tienen las mismas unidades, solo depende del medio en el cual se vayan a ejercer. Entonces, hagamos fuerza o trabajo, van a tener las mismas unidades. Entonces, insertamos y ponemos por aquí. Ponemos fuerza es igual a trabajo. Y esto es igual a las unidades que les voy a indicar ahora. Es kilogramo por metros cuadrados entre segundo al cuadrado. Eso es lo que es el trabajo o la fuerza. Como ya les dije, depende del medio en el cual se ejerzan para poder detallar si se refiere a fuerza o a trabajo. Entonces lo llevamos a sus ecuaciones dimensionales de esta manera para poder hallarlos. Entonces volvemos a poner una fracción y vemos kilogramos. ¿A qué se refiere kilogramos? Si usamos esta unidad, se refiere a la magnitud de masa. Entonces sería masa, sería una M mayúscula por L. No, L sería la longitud. Entonces sería por L al cuadrado sobre el tiempo al cuadrado. Bien, si tenemos eso, lo podemos llevar de una forma lineal, dijimos, ¿no es cierto? Entonces lo llevamos de una forma lineal. Seguimos avanzando, insertamos otra ecuación y lo llevamos por acá abajo. Y decimos que la fuerza es igual a trabajo y esto a su vez es igual. Si lo queremos llevar linealmente, seguimos copiando M, seguimos copiando longitud, que es el cuadrado, y tiempo. El tiempo seguirá estando el cuadrado, seguirá o será negativo. Igual ponemos tiempo, como está dividiendo, pasa a la parte superior multiplicando, pero con un signo negativo en el exponente. Entonces sería t a la menos 2. Y si comparamos con lo que está el cuadro del costado, ya sea tanto trabajo como energía, perdón, trabajo como fuerza, sigue siendo lo mismo. Energía también. A ver, hasta ahí van copiando, van diciéndome sus inquietudes, a ver si es que está conforme, si es que no. Y si no, van copiándolo. Miss, fuerza, ¿está segura que es igual? Sí, por eso como les digo, Porque, mira, porque trabajo y energía sí son iguales, pero en fuerza no, porque no tiene 2 antes de la T. Sí, buena observación. Eso es lo que acaba de corregir. En energía y trabajo tienen las mismas unidades y fuerza sí es diferente. Bien, hasta ahí otra inquietud. Cualquier otra inquietud, por favor, me lo indican.
para poder seguir avanzando con lo que es potencia, con lo que es presión, calor y frecuencia. Sí, la frecuencia lo ven ahí nada más, la frecuencia es lo contrario al tiempo. Es por eso que si el tiempo es t, la frecuencia va a ser t a la menos 1, porque simplemente es su contrario. Pero con lo demás vamos a ver lo que es potencia, presión y calor. A ver, pueden copiar esta forma de desglosar que les he hecho, o si no, me indican para poder borrar esa parte para poder seguir avanzando con lo que es potencia, presión y calor. A ver, les doy unos minutos para que lo puedan copiar si es que gustan. Bien, vamos a seguir avanzando entonces. Bien, entonces borramos solo de aquí. Bien, seguimos entonces con lo que es potencia. Lo ponemos por acá a un costado, insertamos ecuación y lo colocamos por aquí. Bien, aquí podemos ver lo que es potencia. A ver, con respecto a potencia, las unidades de la potencia, los voy a dar aquí en una fracción. Igual va a ser kilogramos. Va a ser similar a lo que es trabajo y energía. Va a haber solo una única diferencia que ahorita les voy a indicar. Potencia va a ser kilogramos, metro cuadrado, entre el tiempo, pero el tiempo ya no va a ser al cuadrado. Perdón, ya no va a ser segundos al cuadrado, va a ser segundos al cubo. Esa va a ser la única diferencia con respecto a lo que es trabajo. Perdón, con respecto a lo que es energía. Bien, al tener esas unidades, ¿qué es lo que podemos decir? A ver, busquen la magnitud fundamental para eso. A ver, busquen, dijimos claramente para los kilogramos es la masa, para el metro cuadrado es la longitud y para el tiempo, que segundos es t. A ver, ¿cómo podríamos reemplazarlo? Lo vamos reemplazando.
Bien, vamos a desglosando entonces. ¿Qué es lo que es la potencia? Kilogramos es lo que es masa. Entonces lo colocamos a un costado. Aquí abajo vamos a insertar otra ecuación. Y ponemos lo que es potencia. Y te indica que potencia es kilogramos y hemos dicho que es masa. Y como vemos en el cuadro al costado, la ecuación dimensional, perdón, es de masa es la m. Entonces ponemos una m por lo que es metros cuadrados. Metro cuadrado es longitud y ponemos una L, pero L al cuadrado. Eso es lo que podemos ver aquí, es L al cuadrado. Y segundo al cubo. Segundo al cubo es tiempo. Tiempo es T, T al cubo. Entonces así podemos detallar lo que es la ecuación dimensional de la potencia. Pero como hemos dicho, tiene que ser lineal. Tiene que ser lineal, entonces lo ponemos en forma lineal de esta forma. Masa se sigue manteniendo. Masa se sigue manteniendo. Y lo que es longitud también sería longitud al cuadrado por tiempo. Tiempo sí que está en la parte inferior, sube con otro exponente, sube con un exponente negativo. Sería tiempo a la menos 3. Y esa sería la forma lineal de poder expresar lo que es la potencia. ¿Sí? Esa es la potencia. Ahora seguimos avanzando con lo que es presión. ¿Cómo se detalla lo que es presión? Bien, vamos viendo lo que es presión. Vamos viendo lo que es presión entonces y vemos que también necesita o va de la mano de kilogramos, también va con lo que es longitud y con lo que es tiempo. Acá lo ponemos a un costado, insertamos la ecuación y vamos a ver lo que es presión. Y encontramos que presión es lo siguiente. Va a ser igual a una fracción, va a ser igual a kilogramos por metro cuadrado y por segundo al cuadrado. Entonces acá lo ponemos a un costado, va a ser igual. Igual lo llevamos a una fracción. Kilogramos, hemos dicho que kilogramos es masa. Metro cuadrado, hemos dicho que el metro es longitud. ¿Longitud qué? Longitud al cuadrado. Y también hemos dicho que el segundo es tiempo. ¿Pero tiempo qué? Tiempo al cuadrado. Teniendo todo esto, podemos llevarlo a lo que son su ecuación dimensional. Entonces ponemos ecuaciones por esta parte, ponemos lo que es presión y presión va a ser igual a la fracción o la división entre masa. Masa hemos dicho que la masa es m. Entonces su ecuación dimensional solo es m. Longitud. Longitud es una L. Longitud al cuadrado por el tiempo al cuadrado.
El tiempo es una t al cuadrado. Ya hemos dicho que no se puede expresar en fracciones, entonces lo llevamos a una ecuación lineal. Entonces ponemos lo que es masa. Como longitud está subiendo, se vuelve o sube con un exponente negativo. Entonces sería longitud a la menos 2 por el tiempo. Igual también el tiempo está subiendo, entonces sería tiempo a la menos 2. A ver, acá L solo era la 1. Hemos estado copiando lo que es este calor. No, simplemente acá lo vamos a cambiar, ¿ya? Esto es calor. Y esto va a ser calor. Hoy lo corregimos mejor para que no se pierdan. Vamos a seguir con lo que es presión, pero lo vamos a corregir. Presión. Presión es igual. Y aquí solo es M. Y acá también longitud solo es longitud. Y es por eso que al ser multiplicados, acá solo me da una L. Y acá sería L a la menos 1. Sí, eso es lo que es presión. Ya tenemos lo que es presión, ahora vamos a hacer lo que es calor. De igual forma, insertamos una ecuación y le ponemos por aquí. Y ponemos lo que es calor. Y es lo último que vamos a ir hallando para poder pasar a los ejercicios, para poder hacer las ecuaciones dimensionales de las magnitudes derivadas. Entonces, calor va a ser igual. Calor es igual a kilogramos. Es igual a kilogramos por metro cuadrado. Kilogramos metro cuadrado por segundo al cuadrado. Por segundo al cuadrado. Eso es lo que es calor. Entonces lo ponemos a un costado y seguimos viendo. Entonces, kilogramo, ¿qué es lo que dijimos que es? Es masa. Kilogramos es masa por metros cuadrados. ¿Qué es lo que es metros cuadrados? Es longitud. Entonces lo seguimos poniendo por longitud entre segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado es tiempo. Entonces ponemos tiempo al cuadrado. Listo, eso es todo lo que vemos. Ahora le llevamos a sus ecuaciones dimensionales. Igual insertamos lo que es ecuación por aquí. Lo que es ecuación por aquí. Y vemos que la calor se escribe en ecuación dimensional así. Calor va a ser igual a una división. Masa. ¿Qué es lo que es masa? Es M. Entonces ponemos M por longitud, que es L. Ojo que aquí nos faltó longitud al cuadrado. Nadie me corrige. No hay nadie que se ponga, que se dé cuenta. Longitud al cuadrado. Entonces acá será ML al cuadrado. Todo entre S al cuadrado, pero S al cuadrado es tiempo. Tiempo al cuadrado. Y esto es igual. ML al cuadrado, esto es igual a tiempo al cuadrado. Y esto para que lo llevemos a una forma lineal, ¿cómo sería? De una forma lineal. Es de la siguiente forma, sería M, L al cuadrado, pero el tiempo va o se eleva
a la menos 2. ¿Por qué? Porque está subiendo de dividir. Entonces sería ml al cuadrado por el tiempo a la menos 2. Por el tiempo a la menos 2. Entonces, así como encontramos la ecuación de la calor o el calor. Ahora, como les dije, lo que es con respecto a la frecuencia es el contrario, el tiempo. Si gustan, lo ponemos por acá para que no se les olvide. Lo ponemos por acá. Vamos a poner lo que es frecuencia. Y esto es igual a una división. La frecuencia es 1 entre el tiempo. O si es que lo queremos poner primero, entre segundo. Eso es lo que es la frecuencia. O es lo mismo que decir 1 entre el tiempo. Y esto es igual que decir 1 entre t. Y si t sube de una manera lineal, sería t a la menos 1. Y eso es lo que podemos ver con la frecuencia. Que el tiempo es, perdón, que la frecuencia es 1 entre segundo y eso es igual a t a la menos 1. Y eso es lo que estamos viendo acá en su ecuación dimensional. ¿Sí? Bien, seguimos avanzando. Les doy unos segundos para que lo copien para poder resolver un par de ejercicios. Bien, entonces pasamos a los ejercicios. Este cuadrito lo copiamos para aquí, para tenerlo presente. Por acá. ¿Qué es lo que te dice el ejercicio? Te dice determine la fórmula dimensional de R. ¿Y qué es lo que te dice que es R? Es fuerza por velocidad. Hemos visto ya lo que es fuerza, está por acá. Fuerza, lo vemos, es esto. Y velocidad es este de acá. Entonces simplemente lo vamos a reemplazar. Entonces suprimimos esto de acá y ponemos lo que es R. Vamos con una ecuación. Es fácil, solo suma y resta de exponentes y simplemente se coloca la misma base. Entonces vemos lo que es R. R es igual. Dice lo que es fuerza y velocidad. Como habíamos visto acá, fuerza es mlt a la menos 2. ¿Sí? Y velocidad es lt a la menos 1. Entonces fuerza mlt a la menos 2. Lo ponemos por aquí. M, L, T a la menos 2. Por velocidad. ¿Qué es velocidad? Velocidad es lt a la menos 1. Velocidad es L t a la menos 1. Bien, entonces acá reconocemos cuáles son las bases iguales para poder sumar sus exponentes. Insertamos otra vez lo que es ecuación y vemos lo que es R. Ponemos R igual. M no hay ninguno que tenga base M, entonces M se sigue copiando. L, acá hay un L y acá hay otro L, entonces sería L a la 2 o L al cuadrado. Entonces ponemos L y ponemos exponente 2. Y ahora, t a la menos 1, t a la menos 2, signos iguales se suman. Entonces sería t menos 2 menos 1 sería menos 3. Entonces R, no sabemos cuál es su magnitud, pero te decía que era fuerza por velocidad. Entonces si multiplicamos fuerzas por velocidad es mlt al cuadrado, t a la menos
3. En eso es lo que se resume el valor de R en su fórmula dimensional. Seguimos avanzando y vemos, te dice, determine la fórmula dimensional de S. Te dice que S es fuerza entre densidad. Vamos buscando cómo se realizaría lo que es densidad, ya que aquí en nuestro cuadrito no lo tenemos. Ojo, no tenemos lo que es densidad. Pero sabemos cuáles son sus unidades. Vamos a buscar lo que es las unidades. Densidad. A ver, lo que sabemos que la unidad de la intensidad en el sistema internacional es kilogramo metro cúbico. Entonces lo ponemos por acá. Kilogramo metro cúbico. Acá nomás lo vamos a poner densidad. Es igual a kilogramo por metro cúbico. ¿Pero qué es lo que hemos dicho que es el kilogramo? Es masa. Y el metro es longitud. Entonces le ponemos por un costado, por aquí. ¿Qué es el kilogramo? A ver, lo vamos reemplazando. Bien, entonces seguimos avanzando. Densidad es kilogramo, entonces sería M, longitud al cubo, porque te dice que es metros al cubo. Longitud al cubo. Entonces esto es igual a, ya hemos dicho que se debe llevar en una forma lineal, entonces sería ml a la menos 3, porque está dividiendo su b con signo negativo. Entonces sería ml a la menos 3. Esa es la densidad. Teniendo densidad, teniendo fuerza, ya sabemos lo que va a ser S. Entonces ponemos a un costado S, ecuación. Entonces la ecuación de S va a ser igual. Te dice que es una división entre fuerza y densidad. División de fuerza. ¿Fuerza qué era? Fuerza lo hemos puesto por acá, es este de acá. Vamos a copiarlo nada más para ya no estar copiándolo. Ya, esa es la fuerza. Ahora te dice entre la densidad, pero mi densidad es ml a la menos 3. Listo. Entonces, si queremos llevarlo a una forma lineal, ponemos m. Acá sería 1, menos 1, las m se cancelan. Entonces, seguimos con lo que es L. L, ¿qué es L? L acá tiene el valor de 1 y acá L tiene el valor de menos 3. Pero sabemos que sube con signo contrario, entonces sería 1 menos 3. Entonces, si es menos por menos, es más, y 1 más 3 sería 4. Entonces, el exponente final de L es 4. Y ahora, si vamos con lo que es T, en la parte inferior no hay T. Entonces, T se quedaría con su mismo exponente, que sería menos 2. Entonces, el valor de S, es L a la 4T a la menos 2. Esa sería la ecuación. A ver, Miss, seguimos un viendo. favor. ¿Sí? Miss, ¿podría agrandar la pantalla porque se ve muy chiquitito y no se logra visualizar bien? Por favor. Mm, Está muy chiquito la pantalla en reducido. No, la pantalla Sí, la verdad. no se ve nada, ni para copiar. Bueno, al ay, menos ay, yo, ay. no sé, mis compañeros. A ver, les Al voy a menos para explicar cómo es. guiarnos, profesora. Sí, por favor. A ver, un rato. Es que en el momento de compartir ya no puedo escribir, ese es el detalle. A ver, les voy a explicar lo que ya se ha escrito, ¿ya? Ahora sí se ve.
Ahora sí, ¿no es cierto? Bien, a ver, voy a explicar otra vez Sí, lo que Miss, es gracias. fuerza. Fuerza dijimos que es... A ver, lo vamos a poner por acá. Bien. Acá, según el cuadro lo que vemos, te dice que R es fuerza por velocidad. Entonces vamos a lo que es fuerza. Fuerza dijimos que es MLT a la menos 2. Eso es lo que he reemplazado aquí. Por LT a la menos 1. Eso es lo que es velocidad. LT a la menos 1. Hemos buscado los que se asemejen. M no tiene otro parecido por acá, simplemente se pone M. Ahora vemos lo que es L. L tiene acá 1 y acá L1. Entonces va a ser un valor de 2. Por eso aquí el exponente es 2. Ahora aquí, T. Menos 2 menos 1. Signos iguales se suman. Entonces sería 2 más 1, 3, pero el signo se coloca. Entonces es negativo. Y es así como se reduce la fórmula dimensional de R. Ahora, acá en esta parte teníamos que te decía que S es igual a fuerza entre densidad. Como no lo encontramos aquí en la tabla densidad, hemos tenido que desglosar sus unidades. Densidad es kilogramo entre metro cúbico. Y entonces sería kilogramo, que es masa, entre metro cúbico, que es longitud, L al cubo. Entonces sería M por L a la menos 3. Entonces S va a ser igual a fuerza, esto sí lo sabemos ya por el cuadro, buscamos acá fuerza, es MLT a la menos 2. Entonces lo colocamos. Entre densidad, eso también lo acabamos de hallar, que es ML a la menos 3, lo ponemos aquí. Y al momento de dividir, sabemos que M y MC cancelan, porque no se pueden dividir, es como tener 5 entre 5, es 1. Entonces M entre M va a ser 1. Ahora, con respecto a L, L acá tiene su exponente 1. Si abajo está como menos 3, sube sumando, sube al contrario. Entonces sería 1 más 3, 4. Entonces el exponente final de L va a ser 4. Ahora, con respecto a T, no tienen ninguna T que le esté dividiendo. Entonces T se coloca lo mismo con su mismo exponente. Entonces, ¿cuál es la fórmula dimensional de S? Es L a la cuarta por T a la menos 2. Bien, hasta ahí sí se entendió. Hasta ahí concluiríamos con lo que es las ecuaciones dimensionales. Sí, les doy unos minutos para que lo puedan copiar, que me dijeron que no se podía copiar. Bien, eso sería con respecto a la clase. Ya nos estamos viendo en la próxima. Repasen, revisen y... Hasta la próxima semana. Bueno, revisen la grabación si es que algo no les ha quedado claro, por favor. Ya nos estaríamos viendo. Listo, hasta luego, gracias. Hasta luego, profesora, cuídese. Hasta luego.